En esta clase vamos a comenzar con el estudio de los elementos del grupo 17, que seguramente saben se denominan colectivamente halógenos. Los elementos del grupo 17 tienen una configuración en la capa de valencia NS2, NP5 y son los primeros elementos seguramente conocidos por ustedes. El primer elemento es el flúor, que tiene una configuración en la capa de valencia 2s2, 2p5. El próximo elemento es el cloro. El próximo elemento es el bromo. Y el que sigue, que seguramente también conocen, es el yodo. Y después hay dos elementos que, como ya saben por estar después del bismuto, son radioactivos. Uno de ellos es conocido desde hace bastante tiempo y se conoce un poco sobre sus propiedades físicas, y ese elemento es el astato. El isótopo que tiene mayor tiempo de vida es el astato 210 y el tiempo de vida es de 8 horas. Y hay un elemento más sintético que es el teneso, y el teneso 294 tiene un tiempo de vida medio menor a 100 milisegundos. Y como dijimos, son los dos elementos radioactivos, por lo tanto no vamos a estudiarlos de ahora en más. Estos elementos, como seguramente saben, son muy reactivos, por lo tanto, ninguno de ellos existe libre en la naturaleza. Y vemos que en la corteza terrestre el más abundante es el flúor y después la abundancia va disminuyendo. En el caso del agua de mar, vemos que el flúor no es tan abundante, lo cual nos está indicando que muchos de los compuestos de flúor estables son insolubles en agua, y el que tiene mayor abundancia en el agua de mar es, como todos saben seguramente, el cloro. Y otro elemento que también es bastante abundante en el agua de mar es el bromo. Y el yodo es el menos abundante de todos, tanto en la corteza terrestre como en el agua de mar. Algunos de los compuestos de estos elementos en la naturaleza ya los hemos mencionado con anterioridad, porque existen formando minerales a partir de los cuales se obtienen elementos que ya vimos. Por ejemplo, el flúor existe formando minerales como la criolita, que se usaba, recuerdan ustedes, en la obtención de aluminio, y el espatoflúor, que es una fluorita. El cloro existe en las salinas y en el agua de mar, y recuerdan ustedes, es la fuente de sodio. El bromo existe en el agua de mar, en las salinas. Acá vemos una foto del Mar Muerto. Israel es uno de los principales productores de bromo. Y el yodo existe también en el agua de mar y bien se puede extraer de minerales como el nitrato de Chile, que contiene iodatos. Acá vemos una foto, se lo llama también caliche. Es interesante destacar que los estados estándar de los elementos, o sea, las moléculas diatómicas de todos los halógenos, son tóxicos, de la misma manera que muchos de sus compuestos. Por otro lado, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo son bioelementos. Por ejemplo, en la Argentina,
es obligatorio el agregado de yodo, de compuestos iodados, a la sal. O sea, la sal de mesa que todos nosotros ingerimos está iodada. ¿Por qué razón? Porque el yodo es necesario para el funcionamiento de la tiroides. Todos nosotros tenemos hormonas como la tiroxina, conocida como T4, y que se produce en la glándula tiroides. Vamos a ver a continuación cómo se pueden obtener. Primero vamos a ver la obtención industrial. Se pueden obtener a partir de los haluros. Dijimos que existían en la naturaleza formando compuestos como por ejemplo el cloruro de sodio. Ahora les voy a hacer algunas preguntas que si han estudiado y llevan la materia al día seguramente van a poder contestar sin problemas. Si existen en la naturaleza formando haluros, piensen cuál es el estado de oxidación que tienen los elementos. ¿Qué proceso es necesario para obtener al elemento en el estado estándar, o sea, en la molécula diatómica? El proceso necesario para obtenerlos a partir de los haluros es una oxidación. La pregunta que les voy a hacer a continuación es cómo se pueden oxidar. Se pueden oxidar usando un agente oxidante. ¿Cuál es el mejor agente oxidante de la tabla periódica? Pueden buscar en una tabla de potenciales. El mejor agente oxidante es el flúor. Por lo tanto, ¿cómo se podrá obtener flúor? El proceso por el cual se obtienen a nivel industrial es una electrólisis. Para ello, entonces, se realiza una electrólisis de los dos mejores agentes oxidantes, que son el flúor y el cloro. El bromo, por ejemplo, se obtiene a partir del agua de mar empleando cloro como agente oxidante. ¿Qué pasa en el caso del yodo? El yodo puede obtenerse a partir del yoduro, pero también se puede obtener a partir de iodatos. ¿Qué estado de oxidación tiene el yodo en el iodato? La fórmula la vimos recién. Tiene un estado de oxidación +5. Por lo tanto, si queremos obtener yodo, ahora, ¿cuál es el proceso que tenemos que realizar? Lo que tenemos que hacer ahora es una reducción. Y en este caso no es necesario realizar una electrólisis. Vamos a ver primero la obtención de flúor. En realidad, el flúor diatómico no es tan usado, pero para algunos procesos es necesario obtener flúor diatómico y para eso entonces dijimos se realiza una electrólisis. Acá vemos las celdas que están en serie que se usan para obtener flúor. Las celdas son de acero. Esto se debe a que el flúor es un agente oxidante tan fuerte, la molécula de flúor es tan reactiva que no se puede trabajar con cualquier material. Estas celdas funcionan también como cátodo. El ánodo es de carbono no grafitado
y la materia prima es el fluoruro de hidrógeno y fluoruro de potasio. En el cátodo se obtiene hidrógeno y en el ánodo se obtiene flúor. Como la reacción entre el flúor y el hidrógeno para formar fluoruro de hidrógeno es una reacción violenta que puede llegar a ser explosiva, es muy importante separar la zona del cátodo en la cual se obtiene hidrógeno de la zona donde está el ánodo en la cual se obtiene el flúor. Pero tampoco se puede usar cualquier material. Lo que se emplea es un diafragma de metal monel. Este metal monel es una aleación de cobre y de níquel que, si bien en un primer momento está atacado por el flúor, después se pasiva y por lo tanto el flúor no reacciona con el metal monel y de esa manera se puede obtener. Para la obtención del cloro hubo un proceso que ya vimos, que es el proceso Downs, con el cual se obtiene aproximadamente un 5% del cloro industrial a nivel mundial, en la cual se obtenía a partir del cloruro de sodio fundido a 870 Kelvin. Pero este proceso tiene como finalidad obtener el sodio. Para obtener cloro no es necesario trabajar con la sal fundida. Se puede trabajar con una solución acuosa de cloruro de sodio si se eligen apropiadamente los electrodos. Esto es lo que se conoce como la celda de cloroálcali, con la cual se obtiene la mayoría del cloro que se emplea a nivel industrial. Hay distintos diseños de celdas. Una es la celda de mercurio, que se ha dejado de usar. Las celdas que se usan hoy en día son celdas de diafragma o celdas que tienen una membrana polimérica que es permeable a cationes. Para obtener el cloro entonces en la celda, lo que es importante es contar con un ánodo que tenga una naturaleza tal que favorezca la producción de cloro y no de oxígeno. Para eso lo que se usa es un ánodo de óxido de rutenio que presenta un sobrepotencial mayor para el oxígeno que para el cloro. Entonces, en este caso, en el ánodo ahora se puede obtener cloro. La materia prima, como dijimos, es una solución acuosa de cloruro de sodio, así que en el caso del cátodo, el que se va a desprender no es el sodio, sino lo que va a reaccionar es el agua y se va a obtener hidrógeno gaseoso que se separa, y es muy importante entonces contar con una membrana que separe al cloro del hidrógeno que se van produciendo para que no vuelvan a reaccionar y formen el cloruro de hidrógeno. Y además se forman aniones hidróxido. En el ánodo se consume cloro, pero se va acumulando catión sodio. Por lo tanto, en el ánodo se va agregando salmuera para poder mantener la producción de cloro, pero para evitar que se acumule el catión sodio, la membrana que es permeable a los cationes permite el pasaje de sodio. Entonces el sodio ahora pasa al cátodo y lo que se obtiene es una solución de hidróxido de sodio. Entonces en la celda de cloroálcali los productos que se obtienen son cloro, hidrógeno e hidróxido de sodio. El bromo se obtiene mayoritariamente a partir del agua de mar. Para eso lo que se hace es aprovechar el mayor poder oxidante del cloro, que se obtiene a partir de la electrólisis y que es un mejor agente oxidante que el bromo. Entonces lo que tiene lugar es una reacción de desplazamiento. El bromuro que está presente en el agua de mar se hace reaccionar con el cloro y se obtiene bromo y aniones cloruro.
El bromo se separa burbujeando aire que arrastra ahora entonces al bromo. Para separar el bromo del agua de mar, lo que se hace es mezclarlo con dióxido de azufre y con vapor de agua. O sea, el bromo gaseoso en presencia del dióxido de azufre gaseoso y de agua genera el bromuro de hidrógeno. Y este bromuro de hidrógeno es separado nuevamente empleando cloro y se obtiene de esta manera bromo y cloruro. La obtención industrial de yodo es a partir del nitrato de Chile, que tiene como impureza como ya dijimos, iodato. Y se obtienen por reducción con dióxido de azufre. El iodato reacciona con el dióxido de azufre disuelto y se forma sulfato ácido, sulfato, agua y yodo. Para obtener el yodo a partir del yoduro se emplea nuevamente una reacción de desplazamiento. En este caso también se usa cloro para desplazar al yodo de sus sales. En el laboratorio, por cuestiones de seguridad, en general no se trabaja con flúor porque es peligroso. Se puede obtener bromo o yodo por una reacción de desplazamiento. Se hace reaccionar cloro con alguna sal que tenga bromo o yodo y se obtiene el cloruro más el halógeno correspondiente. Se puede obtener cloro oxidando al cloruro de hidrógeno con permanganato de potasio. En este caso, en medio ácido, el permanganato de potasio pasa a manganeso más 2, se obtiene cloro y agua. Vamos a ver ahora algunos de los usos de los elementos del grupo 17. A nivel industrial se consumen grandes cantidades de criolita para la fabricación de aluminio, como ya vimos en la clase del grupo 3. También se emplea en algunos países para la fluoración del agua o de la sal de mesa. Esto se debe a que se sabe que la presencia de flúor en cantidades bajas, aproximadamente 1 parte por millón, favorece la salud dental de la población. Se puede usar el fluoruro de sodio o bien se usa el hexafluoruro, que tiene la ventaja de que es un subproducto de la obtención de los fertilizantes que tienen fósforo. Por esa razón tiene un costo relativamente reducido. Algunos de ustedes tal vez hayan recibido algún tratamiento de fluoración para evitar, cuando se usa sobre todo en niños, para evitar que aparezcan caries, o bien tal vez usen, por ejemplo, Fluordent, que es fluoruro de sodio, en forma de comprimidos o bien de un enjuague, que se suele usar para evitar la aparición de caries. Se usa en la industria como catalizadores. En este caso el que se usa como catalizador es el trifluoruro de bromo. En óptica se usa el fluoruro de calcio, esto ya lo vimos. Se usa en cerámicas y soldaduras el fluoruro de litio y se consumen grandes cantidades de fluoruro de hidrógeno para la fabricación de teflón, que seguramente tengan ustedes en la casa. Se usa, por ejemplo, para sellar conexiones de agua o conexiones de gas. Se usa también en el laboratorio, por ejemplo, en los robinetes, en los tapones de los matraces y en la producción de freones. Se usa como aislante en equipos eléctricos de alto voltaje
Esto lo vimos la clase pasada, para eso se usa el hexafluoruro de azufre. Se adiciona la pasta dental, en este caso es el fluoruro de estaño lo que se usa generalmente. Uno de los pocos usos que tiene la molécula diatómica de flúor es para separar los isótopos de uranio, que son el combustible de los reactores nucleares. Se puede usar o bien porque el reactor nuclear usa uranio enriquecido, o bien se usa para separar los isótopos que quedan de uranio en los desechos de los reactores. Para eso lo que se hace es producir a partir de la molécula entonces de flúor el hexafluoruro de uranio. En equipos de refrigeración y de aire acondicionado se emplean los freones y actualmente se están usando freones que tienen hidrógeno y no cloro. De esto vamos a hablar al final de la clase. Se usa también como solvente para extraer algunos productos naturales, como por ejemplo la vainilla o el taxol. El taxol se usa en quimioterapia para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Para eso el solvente que se usa es el TFE, que es el tetrafluoruro de etano. Se usa también en la tomografía de emisión de positrones, que se llama PET. Para eso se usa un isótopo de flúor, que es el flúor 18, es un emisor de partículas beta y tiene un tiempo de vida medio de 1,8 horas. Por esa razón, para poder emplear la tomografía de emisión de positrones como una herramienta de diagnóstico, es necesario asegurar la producción de este isótopo. Tiene un tiempo de vida medio que es adecuado para hacerse un estudio porque el tiempo de vida medio es corto, pero se debe contar con la generación del isótopo en el lugar. Imagínense ustedes, por ejemplo, si tuviera que llegar en condiciones normales, un vuelo de Buenos Aires a Comodoro tarda más de 2 horas, por lo tanto, no sería viable el uso de estas técnicas. Vamos a contar con el primer PET de la Patagonia. El PET es un estudio que ahora solamente se puede hacer en Buenos Aires. Es un estudio de diagnóstico muy importante, sobre todo tiene un gran beneficio para el diagnóstico de las enfermedades tumorales porque nos permite saber qué tipo de células hay. Supongamos yo tengo un nódulo en el medio del pulmón, ¿no? En el medio, que significaría cómo voy a mirar, es un nodulito. ¿Es una cicatriz o es la recaída de un tumor que tuve algunos años atrás? Bueno, el PET permite saber si las células que están en ese nódulo son una cicatriz, o sea que están dormidas, es toda fibra, o están en actividad y se están reproduciendo. El cloro tiene muchos usos a nivel industrial. Es uno de los productos químicos que también se usa a mayor escala en el mundo porque se usa para producir distintos polímeros, como por ejemplo el PVC, que si ustedes miran en la casa van a encontrar seguramente un montón de cosas que tienen PVC, y si no las encuentran, de todas maneras están, porque el PVC es el que se usa actualmente para las cañerías de agua. Así que no rompan las paredes, créanme, es muy probable que el agua que usan en las casas llegue del tanque de agua hasta la canilla utilizando PVC. Si no, pueden ir a una ferretería y mirarlos. También se usa en menor escala para la producción, por ejemplo, de explosivos. Para eso se usan cloratos y cloritos. Se usa en grandes cantidades también para potabilizar el agua y como agente de colorante. Para eso se usa el cloro o bien se prefiere usar el dióxido de cloro porque tiene menos efectos adversos, pero como la molécula no es estable, se suele producir in situ empleando hipocloritos o cloritos. Se usa en medicina, por ejemplo, el hidrato de cloral es la droga del sueño.
Se usa en enjuagues bucales. Para eso el compuesto que se usa es un compuesto orgánico, es el hexaclorofenol. Se usa en desinfectantes. Todos ustedes seguramente tienen en la casa hipoclorito de sodio, que es la lavandina. Se usa en pesticidas, en herbicidas. Muchos de ellos están prohibidos actualmente, como el DDT, el paraquat, el PCP. Están todos prohibidos y se han dejado de usar por los efectos adversos que tiene el cloro. Y como ya vimos, cuando vimos el grupo 1, se usa también para mantener las rutas en invierno, para evitar que se forme hielo. Pero el cloro, recuerdan ustedes, es tóxico y por eso es que se usó en la Primera Guerra Mundial en Bélgica. El bromo tiene usos más limitados. Uno de los mayores usos que tiene es su empleo en retardadores de llama. Estos son los nombres comerciales: DKBDE, HBCD, TBB. Las B siempre son de bromo. Los retardadores de llama son obligatorios en muchos países y se usan sobre telas, sobre los materiales que constituyen el equipamiento eléctrico, las computadoras, los chips, para evitar que produzcan un fuego que se propague rápidamente. Se usa también en aditivos del petróleo, se usaba en fotografía. Actualmente se usa solamente en la fotografía convencional, pero la mayoría de todos nosotros lo que usamos es fotografía digital. Se usa en medicina, se usa en agricultura, pero recuerden ustedes que el bromo es tóxico. El yodo es un aditivo alimentario porque, como dijimos, es necesario para el funcionamiento de la tiroides. Se usa en síntesis de colorantes, por ejemplo, para sintetizar la eritrocina B, que es un colorante de color rosado que se usa en alimentos. Se usa como antiséptico, para eso se usa la tintura de yodo. Es probable que tengan en la casa, tiene color marrón, y si no, si alguna vez han ido al hospital para realizarles alguna cura o bien alguna operación, se suele cubrir la parte que se va a tratar con la tintura de yodo para evitar que haya infecciones. Se usa como radiopaco en pielografías que se usan para estudiar, por ejemplo, el funcionamiento del aparato urinario, de los riñones, de la vejiga. Acá vemos una foto de un pielograma. En medicina se usa el isótopo de yodo 131, que es un emisor beta y gamma, y tiene un tiempo de vida medio de 8 días, y se usa generalmente para el estudio de tiroides. Se usa en algunas lámparas que tienen yodo, en fotografía, en reactivos de laboratorio. En química analítica van a utilizar algunos reactivos de yodo. Y se usa como catalizador en algunos procesos, como el proceso Monsanto, el proceso Cativa, que se usan para obtener ácido acético a partir de metanol. Esto lo vamos a ver en química inorgánica avanzada. Y se usa como el estabilizador del nylon, que se usa, por ejemplo, en alfombras, en las ruedas de los autos. Estos son algunos de los principales usos de los elementos.